a medida que vamos avanzando en el estudio. Ya vamos en el capítulo 7, y en realidad este capítulo 7 y el capítulo 8 están muy unidos, están muy juntos, y que podemos decir están bien ligados el uno con el otro, en donde aquí en este capítulo 7 aparece en escena esta persona de quien sale el nombre del libro, ¿no es cierto? En los primeros capítulos no se hace mención de Esdras, porque Dios tiene sus instrumentos en el tiempo oportuno. Han pasado más o menos 60 años desde el final del capítulo 6. El pueblo ya ha construido el templo. Ha habido bastante dificultad, ya hemos leído cómo ha habido demora. No, y tenemos que pensar, no le juzguemos tan fácilmente, tan livianamente en su, podríamos decir, negligencia, porque en primer lugar el Señor hace que nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos, y cuántas veces tenemos que reconocer que no hemos sido lo diligentes que el Señor quiere. Pero así como el pueblo, por causa de su pecado, terminó en el exilio allá en Babilonia, y luego entonces cuando vino el imperio persa, recién allí, después de aquellos 70 años de cautividad, pudieron volver a su tierra. Y como hemos leído que Dios puso en el corazón, Dios despertó el corazón de estas personas para ocuparse en la casa de Dios. Y ese es el tema de este libro, la casa de Dios. Espero que ya lo hayan leído, y ojalá más de una vez todo el libro completo, para ver todas las veces que aparece esta expresión, la casa de Dios, en sus variadas formas, ¿no es cierto? La casa de Jehová, o casa para nuestro Dios, etcétera, etcétera. Todas aquellas veces que en este libro aparece esa expresión, que nos da cuenta justamente del interés de estas personas en el lugar donde Dios ha puesto su nombre, donde Dios ha puesto su presencia, y también debe animarnos a nosotros. Pero así como en los primeros capítulos aparece Zorobabel como aquel que guía en la construcción material, podríamos decir, del pueblo, del templo, y guía al pueblo en la construcción material del templo. Aquí aparece entonces la guía espiritual, la dirección espiritual que necesita el pueblo para considerar aquellas cosas que han descuidado a través del tiempo. Pero el pueblo de Dios ha recobrado su identidad. Cuando llega nuevamente a la tierra prometida, él recobra su identidad, pero más que nada cuando adoran, cuando están en la presencia de Dios allí. Y hemos estado estudiando cómo se restablece el culto a Dios, allí en la casa de Dios. Aquí viene ahora un hombre que Dios lo utiliza como para recuperar la identidad de aquel pueblo, especialmente con su palabra. Por eso es que hay quienes consideran esto como un segundo éxodo, podríamos decir, como una segunda salida. Ellos salen de Babilonia. Claro, este es el segundo viaje. El primero viene con Zorobabel, este segundo viaje es con Esdras, y luego tenemos un tercero que, como dice ahí, que suben a Jerusalén con Nehemías. Pero vamos entonces a considerar ahora, en este capítulo 7 y capítulo 8, especialmente lo que ya estuvimos considerando, ¿no es cierto?, lo que es la genealogía, o los ascendientes de Esdras, este hombre que es llamado un escriba diligente. Estas expresiones que utiliza la palabra de Dios son
son muy claras. Este hombre que es un escriba es un secretario del rey, ¿no? Lo que podríamos llamar ahora es la mano derecha, ¿no? Del rey. Posteriormente, con el caso de Esdras, son reconocidos estos escribas como estudiosos de la ley, como copistas de la ley de Dios. Pero en realidad un escriba es eso, uno que es la mano derecha del rey, en este caso Artajerjes. Han pasado ya otro rey después de Darío, del cual estuvimos viendo en el capítulo 6. Ha habido otro rey, Asuero, que es el que aparece en escena ahí en el libro de Esther, ¿no es cierto?, que en la historia se le conoce como Jerjes, pero ahora tenemos el reinado de Artajerjes. Y es en estas circunstancias donde entonces vemos que Esdras viene con este otro grupo, con este grupo de personas para trabajar allí en la casa de Dios. Es el restaurador espiritual, podríamos decir, allí en el pueblo de Dios. Voy a poner la proyección, vamos a ver si me resulta. Solamente para nuevamente tener la referencia más amplia, más global de lo que tenemos en estos capítulos. Si en el capítulo 7 vemos realmente la integridad de este hombre, y ya estamos viendo cómo se es considerado, se es mencionado como un escriba dirigente, como un escriba versado, como uno erudito, como un escriba de la ley de Dios del cielo, así le llama Artajerjes, ¿no es cierto? Y reconoce la sabiduría que tiene de Dios, que no es su Dios personal. Pero este hombre Artajerjes, que se denomina a sí mismo en el versículo 12 del capítulo 7 de Esdras, rey de reyes. Esdras es comisionado por este rey, llamado a sí mismo rey de reyes. Qué contraste con este personaje que nos anima a nosotros, que nos ayuda, llamado Esdras. En el versículo 12 dice: sacerdote y escriba erudito de la ley del Dios del cielo. Dios conoce a los que son suyos, y a nosotros nos conoce por nombre. Este rey Artajerjes ha pasado a la historia como uno más de todos aquellos reyes, pero Esdras es un hombre que para nosotros nos inspira, nos anima, es un hombre diligente. Al igual que Moisés, podríamos decir, que es el instrumento que Dios utiliza en aquel éxodo, en aquella primera salida. Ahora tenemos esta otra parte de la historia en donde Israel también sale de aquella cautividad. Y así como Moisés es destacado entre medio de tantos aquellos hombres poderosos como los faraones, pero a nosotros Dios nos habla por medio de sus instrumentos, y que son un buen ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Y qué vamos a ver en esta tarde? Lo que yo quisiera es ver cómo se aprecia de una manera muy especial aquí la expresión la mano de Dios. La mano de Dios, seis veces entre el capítulo 7 y el capítulo 8 se hace mención de la mano de Dios. Primera cosa, ¿no?, que podríamos decir de esta expresión,
¿Qué se requiere para disfrutar de la buena mano de Dios? Bien, creo que es importante tener en cuenta que uno para estar en la mano de alguien, debería estar cerca. Cerca. Así se disfruta de la mano de Dios. Cerca de su palabra, dispuesto a obedecerla. Y aquí entonces vemos como la primera mención en realidad de la actitud de Esdras en relación con la palabra de Dios es que, versículo 10, él había preparado su corazón. El corazón, el centro de sus afectos, el centro de su voluntad, el centro de sus emociones, el centro de sus decisiones, están en el propósito de conocer la palabra de Dios. Y aquí lo vemos actuar. 457, 56 antes de Cristo, lo vemos actuar aquí, pero él ya preparado antes su corazón. Dios ha estado actuando en el corazón de este hombre para que, llegado el momento oportuno, él pueda ser útil. Y cada una de las circunstancias en que nosotros vemos aquí la mano de Dios, nos hace pensar en alguna realidad que dice relación con lo que también puede ser en nuestra propia experiencia. En el capítulo 7 se nos da cuenta de cómo él sube de Babilonia con este grupo de personas. Aquí en el versículo 7 del capítulo 7 dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Este grupo de personas que nos hace pensar en que de una u otra manera están todos colaborando. Aquí en el capítulo 8 se hace mención de estos en detalle, de que son estos colaboradores, ¿no? Se habla de los jefes de casas paternas, ¿no? Y empieza un listado en el versículo 2 del capítulo 8, como los hijos de Finé, los hijos de Secanía, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, hasta el versículo 14, se hace mención de todos estos que vienen con Esdras a Jerusalén, a trabajar, a adorar y a servir a Dios. Y vienen entonces para disfrutar de la presencia de Dios allí en Jerusalén. Pero en el versículo 15 del capítulo 8 dice: y los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días. Y ellos están ahí acampando, y luego en el versículo 31 partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo, del acechador en el camino. No sabemos exactamente dónde está la ciudad donde ellos llegan, pero, o el lugar especialmente, pero este río Ahava se nos dice que es un afluente del río Éufrates. Van por allí en camino, este camino de alrededor de 1.400, casi 1.500 kilómetros, y acá en el capítulo 7 se nos dice el día que partieron de ahí de Babilonia, y el día que llegan a Jerusalén. En el versículo
9 del capítulo 7, estoy haciendo referencia al 7 y al 8, y luego entonces vamos a ir a ver las veces que aparece la mano de Dios, pero en el versículo 9 del capítulo 7 dice, el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Parte en el primer día del primer mes. Y en realidad es imposible dejar de pensar, ¿no es cierto?, en cómo allí en el libro del Éxodo capítulo 12, Dios establece aquel día en que salen, aquel día de la Pascua, ¿no es cierto?, que sería el primer día del primer mes en el calendario. Dios iba a establecer un calendario especial para su pueblo. Aquí hace mención del primer día del primer mes. A otra salida. ¿Habrá escogido especialmente Esdras de este momento? Bueno, a nosotros nos habla. Si lo ha escogido de manera especial o no, no podemos saberlo, pero sí sabemos que esto nos habla a nosotros, los que somos del Señor, el día en que nosotros pudimos poner nuestra confianza en el Señor, y así como aquel Cordero Pascual, nosotros pensamos en el Señor Jesús como aquel que ha hecho posible nuestra liberación, nuestra salvación, y la sangre derramada del Cordero es lo que hace posible nuestra limpieza y el comienzo de una nueva vida, el primer día de nuestra nueva vida. Pero pasan casi 4 meses, ¿no es cierto? Un viaje de 4 meses, pero en el intertanto se detienen allí junto al río que viene a Aba, y dice que acampan algunos días allí, 3 días. Ha salido un contingente de personas, pero en el versículo 15 dice, reuní a aquellos que han salido, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Echa de menos, no hay ningún hijo de Leví. Y entonces es oportunidad a aquellos hijos de Leví, y a despacha a Eliezer, Ariel, versículo 16 del capítulo 8, Semaías, Natán, etcétera, etcétera, hombres principales, y los envió a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministro para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18. Y luego en el versículo 19 del capítulo 8 se hace mención de este otro, Asabías, Jesaías, de los hijos de Merari, y sus hermanos, y a sus hijos 20. O sea, al menos aquí tenemos mencionado 18 hijos de Leví, 20 hijos de Leví, 38 al menos, que están entonces también en condiciones de subir a Jerusalén. Dios en su gran bondad permite dar la oportunidad a estos que habían estado ausentes para luego unirse a aquel grupo que va subiendo a prestar servicio en la casa de Dios. Hermano, es un privilegio grande el poder ser útil al Señor. Qué importante tener en cuenta que para poder ser útil al Señor uno necesita estar cerca del Señor para que Él lo ocupe. Nuestra permanente y constante vigilancia debe ser esa. Yo lo digo en primer lugar para mí, hermanos. Y entonces, cuando vamos a ver las referencias a la mano de Dios, yo quisiera partir con
una referencia que no es la primera. Quisiera partir con la que está en el versículo 22 del capítulo 8. Cuando una de las 6 veces que se hace mención de la mano del Señor, yo creo que quisiera partir por ¿por qué partir por esta referencia? Porque yo le puse un nombre allí, la palabra testimonio. Cada una de las referencias ahí que tenemos de la mano de Dios, en el capítulo 7, versículo 6, la influencia, en el capítulo 7, versículo 9, al término del viaje, donde también podríamos ponerle la expresión guardando o finalmente es guiando hasta el final del camino, pero en el versículo 28 el fortalecimiento de la mano de Dios, en el capítulo 8 del versículo 18 la provisión, y en el versículo 31 del capítulo 8 también la protección. Pero vamos a partir por el testimonio. Allí en el versículo 8, versículo 22 del capítulo 8, dice, cuando está allí junto al río Ahava, versículo 21, voy a leer mejor, él publica ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él, es decir, de aquellos que podían, de aquel que podía ayudarle, sostenerle, dice, solicitar de él camino derecho para nosotros. ¿Quién podía ayudarle? Aquel que era el Dios de quien él dependía. Y dice, solicitar camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esta expresión es una expresión muy interesante, ¿no? La dependencia de Dios de Esdras, como debe ser la dependencia de nosotros, para tener un camino recto, un camino derecho, para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque nos sentimos responsables de todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, nuestros hijos, nuestros bienes, somos mayordomos. Pero nosotros en primer lugar necesitamos de la ayuda del Señor, ¿no? En todo nuestro andar. Pero llegamos al versículo 22 y dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y dice la Escritura que ellos pidieron a Dios sobre esto. Pero la mano de Dios en relación con el testimonio es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, él tuvo vergüenza de pedir ayuda al rey con tropa. Estaba en su legítimo derecho de pedir tropa y gente de a caballo, de pedir protección. Era un camino peligroso. Y tenían muchos bienes. Iban con muchos bienes. El rey Artajerjes había dispuesto de enviar bienes para la plata y el oro, dice en el versículo 16 o en el 15. Porque de parte del rey, versículo 14 voy a leer, y de sus consejeros eres enviado a visitar a Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuyo morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Y también habría de comprar con ese dinero
becerros, carneros, corderos, ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era un camino, como ya hemos dicho, de unos 4 meses, donde había mucho peligro, pero Esdras había dado testimonio de quién era el Dios al cual él servía. Y él decía, la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y entonces él había hablado acerca de su Dios y él tenía vergüenza de dañar su testimonio. Dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo. En otras palabras, si él había hablado de un Dios poderoso, de un Dios bueno, de un Dios preocupado por cada uno de ellos, ¿cómo entonces iba a pedir protección? Él dijo, tuve vergüenza. En otras palabras, la vergüenza de dañar el testimonio que él había dado acerca de aquel Dios todopoderoso, aquel Dios al cual iban a trabajar en su obra. Realmente es importante que nosotros pensemos en la mano de Dios en primer lugar en relación con su testimonio, con nuestro testimonio. Siempre nuestra conducta habla de realmente dónde está nuestra ciudadanía, nuestros anhelos, nuestro tesoro. Fíjese que hace poco releí una cita de este famoso evangelista, que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado hablar de Dwight L. Moody, ¿no? Y él decía, a mí me basta solamente 15 minutos de conversar con una persona para saber dónde están sus intereses, dónde está su tesoro, ¿ah? Si su tesoro está en el cielo o está aquí en la tierra. Bueno, en el caso de Esdras, él ya había hablado del poder y de la gracia y de quién es aquel que la mano de Dios, había hablado de la mano de Dios. Entonces dice, bueno, ¿y cómo le voy a pedir ahora al rey que me proteja? ¿Cómo le voy a ¿cómo voy a ser tan contradictorio? Bueno, el testimonio es una cosa importante. Y por eso entonces la primera mención que quería hacer respecto de la mano de Dios es justamente con el testimonio de Esdras, y que obviamente nos hace pensar a cada uno de nosotros cómo está nuestro testimonio. Pero luego, sigamos de manera más ordenada. En el capítulo 7, en el versículo 6, y dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, por eso es que he puesto allí la palabra influencia. O sea, la mano de Dios estaba, dice, sobre Esdras. Y estando la mano de Dios sobre Esdras, él pudo hacer una influencia. ¿Por qué? Porque el rey Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. Él puede, el Señor puede influir de manera impresionante en las autoridades, ¿no es cierto? A favor de su pueblo. Ya hemos visto cómo Dios utiliza, en primer lugar, a este Ciro, rey de Persia, ¿no? Dando ese decreto, ahí en el capítulo 1. Luego utiliza a este Darío, y ahora tenemos como Artajerjes, es un hombre que se describe a sí mismo como rey de reyes, y realmente es un hombre altivo, podríamos decir, pero por otra parte,
él reconoce al Dios del cielo y reconoce la influencia del Dios de los cielos, ¿no es cierto? El Dios del cielo lo menciona, si no estoy mal en mi estudio, al menos 2 veces aparece, ¿no? No, 3 veces. Que Artajerjes hace mención del Dios del cielo para referirse al Dios de Esdras. Es una influencia. Y nosotros podamos dar testimonio de cómo, si estamos cerca del Señor, también podemos influenciar de una u otra manera para llegar a cumplir los propósitos de Dios. Pero luego, allí en el capítulo 7, versículo 9, lo voy a mencionar inmediatamente, como en este versículo dice, el primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios. O sea, llega hasta el final. Llega a Jerusalén al final del viaje. La buena mano de Dios. En medio de todo aquello ha habido peligros. En el capítulo 8, cuando en el versículo 31 dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Aquí en el capítulo 7 se nos dice que él llegó a Jerusalén, o sea, nos da cuenta de cuándo partió y cuándo llega. La mano de Dios está antes de partir, la mano de Dios está al final, pero también la mano de Dios está en medio. A través del viaje, la protección de Dios. ¿Ya? Por eso es que ahí le puse la palabra protección. La mano de Dios que guarda, que protege a los suyos, a aquellos que están dependiendo de Él. La mano del Señor con cada uno de nosotros a través del camino de nuestro peregrinar hacia su presencia. Y aquí dice, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. La protección de Dios para llegar al final del camino. Por tanto, qué interesante que está disponible también para nosotros. La mano de Dios, la mano poderosa, la mano misericordiosa. Ahí uno podía ver muchas citas, sobre todo de los salmos, que nos hablan de la mano de Dios en sus diferentes aspectos, que nos hablan de aquella mano tierna y amorosa, que nos vigila, que tiene propósitos, que efectúa una limpieza en nuestra vida también, y que nos sostiene. Pero aquí está, la mano de Dios en el testimonio, la mano de Dios en la influencia, la mano de Dios que guía hasta el término del viaje, en medio del camino, y aquí también en el versículo 28 del capítulo 7, dice, bueno, el versículo 27, cuando él hace mención del testimonio que el rey Artajerjes da. Él reconoce la sabiduría que Dios le ha dado, ¿no? Y en el versículo 27 del capítulo 7 dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres,
que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Esdras hace mención de cómo pone en el corazón del rey el actuar para cumplir los propósitos suyos. El corazón del rey, afectado, la voluntad del rey. Dice, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Pero él dice, versículo 28, e inclinó a mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y aquí dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Toda la gloria para Dios. Este es un hombre cuyo corazón está en los propósitos de Dios, pero no está disponible para halagarse o engrandecerse. Es un hombre que bendice a Dios y que reconoce la misericordia de Dios y dice, yo fortalecido por la mano de mi Dios. Qué bendición poder decir la mano de mi Dios, porque Él es aquel que es poderoso para guiar mi vida. Y Él me ha guiado, Él dice. Y entonces ahí está la mano poderosa para fortalecerle. Ya no es tanto la mano de testimonio, no es tanto la mano de Dios para la influencia, la mano de Dios para el término del viaje, la mano de Dios para la protección a través del viaje, sino también para el fortalecimiento. Y él dice, yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Y él dice, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. O sea, Dios actúa también para que él sea una influencia para otras personas que suben con él. Y entonces, la mano de Dios a través de estos dos capítulos nos hablan de cómo Él también está dispuesto a guiarnos si verdaderamente permanecemos cerca de Él. Y Él ha prometido su presencia con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y llegan a Jerusalén y allí reposan. Y luego dice al final del capítulo 8, y con esto vamos a terminar por hoy día porque la hora ha avanzado. Y dice, y los hijos de la cautividad, versículo 35 del capítulo 8, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 2 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Ahí está otra vez esta mención y ya vamos en el capítulo 8, terminando el capítulo 8, en donde no sé cuántas veces han encontrado ustedes, pero al menos hasta aquí, en mi lista, ya hay más de 40 referencias a la casa de Dios. La casa de Dios, la casa de Jehová. Qué privilegio estar ocupado en las cosas del Señor, en el lugar donde el Señor ha prometido su presencia. Y qué privilegio contar con su mano, ayudándonos, sosteniéndonos, animándonos, aún en medio de nuestra propia debilidad, nuestra flaqueza, en los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos duros, complejos, en donde podemos también ver la mano de Dios ayudándonos en nuestro andar hasta que nos lleve a su presencia. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos, y
confío en que lo que ha sido una ayuda para mí también lo sea para cada uno de ustedes en su ánimo, en su estímulo, en su vida espiritual. Y vamos a orar. Podemos orar. Les invito a que hablemos con el Señor para finalizar esta parte. Te damos gracias, nuestro Dios, sinceramente, porque tú tienes un corazón de amor, pero una mano tierna, una mano poderosa, pero también una mano que disciplina, una mano que es todo gracia hacia nosotros. ¿Y cuánto te preocupas en diversas circunstancias para ayudarnos, aunque muchas veces no entendemos, no percibimos adecuadamente el camino por donde nosotros vamos pasando en el peregrinaje en este mundo? Pero te damos gracias porque la mano tuya es para bien, es para bien sobre todos los que te buscan, como dice el mismo Esdras en esta historia. Gracias te damos porque anhelamos cada vez más buscar tu rostro y buscar tu voluntad y saber que estando cerca tuyo, tu mano no nos defrauda, nos guía, nos sostiene, nos anima. Gracias, nuestro Dios, por poder depender de ti y ayúdanos, Señor, para cuidar nuestro testimonio, para verdaderamente sentir vergüenza si es que nuestro testimonio no es claro, nuestro testimonio no es de fe, sabiendo que el mundo nos observa, que las personas nos ven y tú deseas que nosotros reflejemos la luz tuya en este mundo de tinieblas. Padre nuestro, ayúdanos para descansar más y más en tu mano poderosa. Y nos encomendamos a ti dándote nuestras gracias, rogándote una vez más tu ayuda para nuestros hermanos que están sufriendo en este momento y también tu ayuda y tu intervención en aquellos que aún no son de tu pueblo, tanto aquí en Chile como en Venezuela y en los otros países, todos los países donde tu palabra está siendo proclamada, el evangelio está siendo conocido para que los hombres se vuelvan a ti cuando aún hay tiempo. Gracias te damos, nuestro Dios, por la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Gracias por su sacrificio terminado para nuestra salvación. Nos encomendamos a ti dándote nuestras gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano Jorge,